Bueno, shalom a todos los hermanos acá en Europa. Que nuestro Padre les bendiga. Vamos a compartir una corta reflexión que titulé La bendición de la tierra seca. Entonces, voy a compartir las diapositivas. Aquí tenemos la primera diapositiva. La bendición de la tierra seca. Y vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 10. Dice: Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Verso 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. La bendición de la tierra seca es la palabra de Yuhebahé, la palabra de Yahweh. Vemos en el verso 11, dijo Dios: produzca la tierra. La aparición de la tierra seca está asociada también con el cultivo de los alimentos. Pero qué hermoso que a esta tierra seca Yahweh le dijo su palabra, su Torá: produzca la tierra. Entonces, vamos a continuar. Vemos que de una tierra seca, de la tierra seca, comenzó a nacer la hierba verde, la hierba que daba semilla, el árbol de fruto. La palabra de Yuhebahé hizo que esta tierra seca produjera y diera fruto. Vemos que la tierra seca estaba desprovista de todo, y Yuhebahé le dio su palabra y ésta produjo. Asimismo, nosotros, amados hermanos, fuimos esa tierra seca que estábamos desprovistos de la palabra de Yuhebahé y de la Torá, y por su misericordia, Él nos proveyó su Torá y estamos ahora aquí. Eclesiastés 11:6 dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Siembra tu semilla. Hace referencia a la Torá. Podemos ver la parábola del sembrador, que ya todos la conocemos, donde nos dice que salió a sembrar. Dios estableció la función de la tierra. La función de la tierra es producir, es dar fruto, y la semilla está en ese fruto. Asimismo, como lo vemos en el mundo físico, la función de la tierra, que es producir. Asimismo, nuestros corazones, que son también comparados con esa tierra, es producir, es dar frutos. Bueno, vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 22, verso 18, nos dice: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Podemos ver que la palabra simiente es la misma palabra en hebreo, es sera, que también es la palabra semilla. Y hay vida en la semilla. La Torá es esa semilla que nosotros estamos como hijos de Dios llamados a llevar.
Génesis 3, verso 15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, tu cera o semilla y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Gálatas 3, verso 28 nos dice, y vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros somos herederos de esa promesa. Hemos sido llamados a heredar esa bendición tan grande que recibimos, que es la Torá. Y nuestro Mesías, que es la Torá viviente, que dio su vida para que nosotros estuviéramos reconciliados con el Abba y nos dio el ministerio de la reconciliación. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Esa nación es Israel, que estamos llamados a ser bendición. Si vemos en Éxodo 15, verso 27, dice, y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Aquí nos está hablando de las 12 tribus de Israel, cuando llegaron a Elim, y dice que acamparon ahí, y nos habla de 70 palmeras que hace referencia a las naciones. Nosotros somos esas fuentes de agua que estamos llamadas a llevar la Torá, a hacer bendición a las naciones, a llevar la Torá, la ley de Dios y el testimonio de nuestro Mesías. Entonces, qué hermoso la palabra de Yuhebahei, toda como cuadra, es perfecta, que nos dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. En Génesis 12:2 que lo leímos, y luego vemos en Éxodo 15:27 que habla de esa nación haciendo referencia a las 12 fuentes de agua, y nos habla de las 70 palmeras hablando de las naciones. Bueno, aquí tengo este diapositiva de lo que significa la palabra cera en hebreo, que también es esperma, linaje, simiente y también es semilla. Bueno, tomé esta foto de mi Facebook porque la tenía también guardada en mi teléfono, porque es una promesa que Yuhebahei me dio, y es para Europa esta promesa, y no solamente a mí, sino que para cada uno de ustedes, porque todos los que estamos aquí reunidos somos del equipo de pescadores, de la visión Pescadores de Hombres, y lo voy a compartir. Dice, estamos trabajando para mejorar. Gracias a cada uno de los hermanos de MC Chalón en Europa, Yuhebahei me dio una promesa para Europa. Contemplen, estoy haciendo algo nuevo. Está brotando, ¿no lo puedes ver? Estoy haciendo una calzada en el desierto, ríos en tierra seca, las 12 fuentes de agua. Nosotros, esas fuentes de agua que estamos aquí para traer la Torá, para regar este continente, Europa. Bueno, voy a continuar. Estoy haciendo una calzada en el desierto, ríos en tierra seca, para que mi pueblo escogido beba, el pueblo que he preservado para mí, para que proclame mi alabanza. Isaías 43, verso 19, 21. Amados hermanos de Europa, esta tierra es seca, esta tierra necesita la Torá, y estamos aquí nosotros para traer esa Torá a esta tierra. Somos la bendición que Yahweh ha puesto aquí en este antiguo continente, en Europa. Esos ríos somos nosotros, porque Mashiach está en nosotros, y de nuestro interior salen ríos de agua viva para regar este continente. No desmayemos. Si estamos en Europa es con un propósito. Somos esas 12 fuentes de agua para regar este desierto. Nosotros absorbemos el agua de Yeshua, la fuente inagotable. Voy a continuar con la siguiente diapositiva.
El desierto, la tierra seca, estaba desprovisto de todo. Y Yahweh proveyó la Torá en el desierto, proveyó la Torá en la tierra seca, proveyó todo lo necesario en la tierra seca. Podemos ver también un paralelo entre la tierra seca y los huesos secos. Dice Ezequiel 37:4. Mire lo que dice la palabra de Yahweh que le dio al profeta Ezequiel. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos. Está llamando huesos secos porque necesitan la Torá. Y diles, huesos secos, oí palabra de Yahweh. Lo mismo que él hizo al principio, cuando dice en Génesis que lo leímos, la tierra seca, Yahweh le habló a esa tierra seca y esa tierra seca produjo. Esos huesos secos, nosotros estamos llamados para hablarle a esos huesos secos y decirles, oí palabra de Yahweh. Ezequiel 37:7 dice, profeticé pues como me fue mandado. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Yahweh. Y cuando nosotros le estamos hablando a alguien la palabra de Yahweh, estamos profetizando. Lo vemos aquí, porque él mismo le dijo, el mismo Yahweh le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos, oí la palabra de Yahweh, oí la Torá. Ezequiel 37, verso 9-10, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Yahweh el Adón, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Nosotros llevamos la palabra profética más segura, compartimos la Torá y el testimonio de nuestro Mesías, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es el que hace la obra en esos corazones. Él es el que reargulle y convence de pecado, justicia y de juicio, como está escrito. Voy a tomar para leer, no lo escribí aquí en la diapositiva, pero voy a continuar leyendo en el profeta Ezequiel, capítulo 37. Le animo a los hermanos a que lean todo el capítulo 37. Yo tomé unos versos para no extenderme, pero es importante que los lean todo el capítulo. El verso 11 de Ezequiel 37. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Yahweh cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabéis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Nosotros estábamos sin conocer esta verdad. Y dice también nuestro Adón, cuando él oró por los discípulos y por nosotros, los que habíamos de creer también, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también él dijo, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, los guiará a toda verdad. Y nos ha guiado a toda la verdad y nos sigue guiando para ir conociendo cada día más y aprendiendo de él. Y no solamente aprendiendo en cuanto al conocimiento, sino en nuestro carácter, y colocando ese conocimiento en práctica. Aunque a veces como humanos
Podemos decir también como dijo el apóstol Pablo, queriendo hacer lo bueno, no lo hago, miserable de mí, pero ¿qué dice nuestro Mesías? ¿Cuál fue la divina respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia de nuestro Adón Yahshua HaMashiach es para que nosotros, con esa gracia, con ese favor de Él, podamos levantarnos y seguir adelante, peleando esta batalla de la fe, y Él nos ayuda con su Espíritu Santo a obedecer, a ser fieles a su palabra, porque es lo que está en nuestros corazones, es ese amor por poder hacer las cosas de la manera correcta, de la manera que a Él le agrada. Bueno, voy a pedirle a el hermano Gustavo si nos apoya con la lectura de Mateo 28, verso 19 y 20, teniendo en cuenta que aquí en la Reina Valera hay una añadidura, pero en la versión, en la Sefer Davar y en la Nazarena está correcta la traducción. Amén. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, qué bendición. Vemos aquí cómo nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vemos aquí de nuevo esa palabra en Génesis, cuando dijo, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí estamos, por su misericordia. Somos colaboradores de nuestro Mesías, y es un privilegio que en su misericordia Él nos permita ser sus colaboradores para ir y llevar la palabra y hacer discípulos en todas las naciones, a las naciones, y es una grande bendición que nosotros estemos en Europa, porque Europa tiene una bendición tan grande que no la hay en otros continentes o en otros lugares, como por decir algo, en el continente americano. O sea, solo se habla español, lo que es en Sudamérica y en Centroamérica, a excepción de Brasil, que se habla portugués. Y en Estados Unidos el idioma es el inglés. Y bueno, hay mucho latino, entonces casi todos hablan español. Pero nosotros estamos en Europa, donde se hablan tantos idiomas. Entonces es una gran bendición, y dice enseñándole a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Entre todas esas cosas que nuestro Abba nos mandó a guardar, entre todos esos mandamientos, nos mandó a guardar el Shabbat, nos mandó a guardar sus fiestas, que son proféticas. Y nosotros, en su misericordia, estamos llevando ese mensaje en la visión Pescadores de Hombre, hablando del Shabbat, hablando de las fiestas y las traducciones que están haciendo nuestros amados hermanos en los diferentes idiomas. Vamos a ver también que dice en Mateo 28, 19, 20, que dice, id y haced discípulos. Entonces, en esta palabra discípulos, vamos a ver qué nos dice el libro del profeta Isaías, capítulo 8, verso 16. El hermano Gustavo nos ayuda con la lectura. Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Amados hermanos, somos sus discípulos. Somos esos discípulos en los cuales nuestro Abba ha atado el testimonio de nuestro Mesías y ha sellado la ley, la ha puesto en nuestros corazones, y asimismo nosotros ahora estamos llamados a ser discípulos a las naciones, acá en este continente donde Él nos puso, y llevarles el testimonio de nuestro Mesías y la Torá, conocida como la ley de Moisés, pero sabemos que es la ley de Yahweh, las enseñanzas, las instrucciones, los consejos de nuestro Abba Padre.
Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach. Amén. Los mandamientos y el testimonio. Isaías 8:16, ¿qué nos dice? La ley y el testimonio de nuestro Mesías. Voy a pedirle también al hermano Gustavo que me lea, por favor, Isaías 8:20 y luego Hechos 24:14. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Baruja Yahweh, bendito sea el nombre de Yahweh. Si a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y es hermoso porque si leemos todo el capítulo, aquí está hablando también de los falsos profetas. Y lastimosamente estuvimos, muchos de nosotros, cuando estábamos en la iglesia cristiana, escuchando supuestos profetas. Yo los escuché en la iglesia cristiana. Pero si no dicen conforme a la ley y al testimonio es porque no les ha amanecido, como dice la palabra. Y vamos a ver qué nos dice Hechos 24:14. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Amén. El apóstol Pablo diciendo que él creía todas las cosas que en la ley, que en la Torá y en los profetas estaban escritas. Y es uno de los apóstoles más malentendidos de todos, pero el que estaba con la ley y los profetas, porque sabía de que no podía ir en contra de la ley. Bueno, vamos a leer el Salmo 63:1 y el Salmo 107:35. Mi amor, ¿me traes agua? Ahora. Tehilín, Salmo 63:1. Elohim, Elohim mío eres tú. Amén. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Amén, Baruja Yahweh. Nosotros le anhelamos. Aquí está hablando el Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá y dice, en tierra seca y donde no hay árida, mi alma te anhela. Nosotros le anhelamos en esta tierra. Le anhelamos y somos nosotros ese agua para llevar la Torá acá como habíamos hablado. Bueno, ya casi vamos a terminar. Vamos a continuar con la lectura del Salmo 107:35. Tehilín 107:35. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Amén, amén. Vemos cómo se cumple la promesa. Vemos cómo va cuadrando. Y por último, voy a compartir en el libro del profeta Isaías, capítulo 44. Dice, Yuhebahei es el único Dios. Así dice Yuhebahei, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Aquí hay una promesa para nuestros hijos. Él derramará su espíritu sobre nuestra generación. Los hijos de mis hermanas, de mis hermanos que aún no han llegado a este conocimiento de la Torá, pues va a llegar
va a llegar porque es el Espíritu Santo el que está derramando y el que va a derramar de él sobre esta generación. Y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Yuhebahei, el otro se llamará de nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Yuhebahei y se apellidará con el nombre de Israel. Vemos aquí entonces de nuevo esa promesa del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que está haciendo la obra en los huesos secos. Así que vamos para adelante, no desmayemos, seguimos adelante, sigamos adelante con las traducciones, llevando la palabra. Tomé unos apuntes que quiero compartir antes de terminar, que es acerca de Génesis, en el verso 1, el verso 13, voy a leerlo un momento. Dice, después de que estaba hablando en la tierra, cómo él empezó pues en la tierra y le habló a la tierra y la tierra produjo la hierba, dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces es maravilloso la ley de Yuhebahei, como dice el salmista, abre mis ojos y veré la maravilla de tu Torah, de tu ley, porque si nos dicen el día tercero no está de casualidad. Una enseñanza nuestro Abba nos quiere dar con ese día tercero ahí, porque la Torah es espiritual y nos da una enseñanza espiritual y profética, porque es la palabra profética más segura. Bueno, dice que los grandes actos de liberación y manifestación de Dios ocurrieron en el tercer día. Y el tercer día era un modismo judío que indicaba el día de salvación, el día de la resurrección y el último día al final de los tiempos, el día de la resurrección. Y eso es lo que está pasando ahora. Esos huesos secos están resucitando. Entonces, adelante, amados hermanos, continuando, llevando la Torá a esos huesos secos para que cobren vida. Shalom, shalom. Un clic más. Oh, perdón, me faltó un clic más. Ya, shalom, shalom. Ahora